Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigos, he titulado el comentario editorial de hoy "Para despoblar las cárceles". Y dice así: hay que ponerle atención a una interesante propuesta que hace el magistrado Rafael Báez, catedrático universitario y juez de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, empeñado como está a fin de despoblar los recintos carcelarios del país, para lo que propone un censo penitenciario que clasifique los procesos que tienen pronta solución y buscar así alternativas a las condenas. El magistrado Báez señala que las normas internacionales, como las reglas Mandela, en una cárcel la población de penados no debe pasar de 500 personas privadas de la libertad. Ahí está el caso de La Victoria, la que alberga ahora mismo casi a 8.000 penados, y lo que es peor, la mayoría de ellos preventivos y casi siempre en condiciones infrahumanas. Báez enfatiza que la sobrepoblación ha generado un gran cúmulo de casos en los tribunales, donde fiscales y defensores públicos no dan abasto, y habla de una errónea política penitenciaria de la que han sido responsables todos los operadores del sistema de justicia. Enfatiza el magistrado Báez que la sobrepoblación genera hacinamiento, hambre, miseria y enfermedad dentro de la cárcel, lo que desemboca en que las cárceles, en vez de ser una solución para la rehabilitación de las personas, se vuelven todo lo contrario. Por eso es que el jurista insiste en descongestionar las prisiones, pues el proceso que se vive parece indetenible. En el caso del número de los presos preventivos, el magistrado Báez lo atribuye a la política criminal orientada a la persecución y no a la prevención, al endurecimiento de las sanciones, la drasticidad y la prisionización, que no contribuye en nada a la solución. Es partidario de que se preserve la dignidad humana, pues el derecho penal moderno ha sido orientado a un proceso más humano para la preservación de ese requisito. Por otra parte, el profesor universitario considera que el aumento de la pena a un interno no es la solución a la delincuencia, lo que ha llevado a la autoridad a abordar el tema desde el punto equivocado, como ha sido desde el punto de vista de la sanción y no desde el punto de la prevención. El magistrado Báez, experto en derecho penitenciario, también plantea otras alternativas al problema de la superpoblación carcelaria, sobre todo en los casos de baja trascendencia y relevancia, como robo simple y posesión de drogas. Alega que esos muchachos, que bien deberían estar en una escuela o recibiendo un tratamiento para alejarse del vicio, en prisión no hacen nada, pues piensa que lo que produce es aumentar, hacinar y desperdiciar una persona joven. La comisión encargada actualmente de la reforma policial debiera asesorarse del magistrado Rafael Báez, quien mucho puede aportar a que la autoridad vea el problema que plantea a fin de despoblar los recintos carcelarios de todo el país. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, el ministro de Defensa británico Ben Wallace arremetió este miércoles contra el presidente ruso Vladimir Putin, afirmando que el Reino Unido puede derrotar a Rusia en un conflicto militar. En una reunión con varios soldados y la ministra del Interior, Priti Patel,
en Westminster, Wallace, dijo que el ejército británico va a ser un ejército ocupado y agregó: desafortunadamente tenemos a un adversario ocupado en Putin que se ha vuelto completamente loco. Comparó la situación con lo de la guerra de Crimea de 1853 a 1856. La Guardia Escocesa pateó el culo al zar Nicolás I en Crimea en 1853. Siempre podemos hacerlo de nuevo, aseguró Wallace. El zar Nicolás I cometió el mismo error que Putin. No tenía amigos ni aliados, continuó. En un comentario, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenko, calificó las declaraciones de Wallace como no más que mitología y rememoró la batalla de Balaclava, uno de los mayores enfrentamientos de la guerra de Crimea, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1854. Por cierto que el señor Wallace como que no previó que había una dama en la misma reunión, ni que sus pronunciamientos serían crudos hacia el público. Al mencionar esto en una forma vulgar de que había pateado el trasero de las tropas o del zar de ese tiempo. Como que no cuando ellos todavía eran el imperio. Así es. Pero hace tiempo, desde el siglo pasado, Inglaterra está en una posición secundaria. Primero es que en la Primera Guerra Mundial, si Estados Unidos no se mete, ellos no derrotan a Alemania, y mucho menos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos hace tiempo pasaron a un tercer o cuarto plano en cuanto a su capacidad militar. La verdad que el discurso del señor Wallace fue un discurso lleno de palabras groseras. Este jueves, señores, el precio del petróleo alcanzó un valor máximo en 7 años por temor a que la crisis interrumpa el suministro global. El barril del Brent, un referente internacional, llegó a los $100.04. El aumento se dio luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar especial en la región de Donbass, en el este de Ucrania, donde se encuentran los 2 territorios rebeldes prorrusos de Donetsk y Luhansk. Pero bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país, más allá de los territorios del este de Ucrania, citados por el mandatario ruso. La fuerte alza se explica también por las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le han impuesto a Rusia en los últimos días. Occidente ha señalado que están preparando sanciones más duras todavía, lo que eventualmente podría afectar el suministro de crudo proveniente de ese país. Entre las posibles medidas, se podría prohibir que países y empresas compren petróleo a gigantes energéticos rusos como Gazprom o Rosneft. Rusia es un actor clave en la producción de petróleo. Es el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita. La fuerte alza se explica también por las sanciones que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea le han impuesto a Rusia en los últimos días. El Occidente ha señalado que están preparando sanciones más duras, lo que eventualmente podría afectar el suministro del crudo proveniente de este país a muchas partes del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso en duda la soberanía de Ucrania en un discurso que ha hecho sonar las alarmas en Occidente. En una intervención de casi 1 hora de duración, realizada este lunes, Putin manifestó que el país vecino nunca tuvo una tradición de Estado genuino y que realmente fue creado por Rusia. Durante el discurso calificado de alarmante y amenazante por analistas y políticos internacionales, Putin también reconoció la independencia de 2 regiones separatistas de Ucrania en un acto que hace temer una potencial intervención. Hora después de una reunión con los ministros de su Consejo de Seguridad, quienes uno a uno se mostraron favorables a la decisión,
Putin anunció que su país pasa a reconocer a Donetsk y Luhansk, controlada por separatistas prorrusos desde la guerra de 2014, como repúblicas. El paso, según los analistas, permite que Rusia envíe sus tropas hacia esos territorios que para la comunidad internacional son parte de Ucrania. Y en efecto, poco después se conoció que Putin ordenó el envío de tropas de pacificación hacia las dos regiones. Este martes, la Cámara Alta del Parlamento aprobó por unanimidad el envío de tropas, a la vez que Putin aseguró en una conferencia de prensa que los acuerdos de Minsk, que fueron base para un armisticio entre las partes, ya no existían. El discurso fue usado por Putin para expresar nuevamente su pesar por la caída de la Unión Soviética y lamentar que se permitiera la independencia de las repúblicas que la integraban. Amigos, la República Dominicana culpó este jueves a Rusia de vulnerar 3 principios básicos del derecho internacional con su decisión de reconocer como repúblicas independientes a las regiones de Donetsk y Luhansk, a las que definió de parte integral del territorio de Ucrania. El representante permanente del país ante las Naciones Unidas, José Blanco, expuso este miércoles la posición del gobierno dominicano en el conflicto durante una reunión en las Naciones Unidas. Rusia vulnera 3 principios básicos del derecho internacional: el respeto a la integridad territorial de los estados, el compromiso de resolver las controversias por métodos pacíficos y de abstenerse de recurrir a la amenaza en el uso de la fuerza, y el respeto a la independencia política y la no intervención en los asuntos internos de otros estados, afirmó el diplomático. Blanco consideró que las acciones de Rusia han creado las condiciones para una expansión de la actual confrontación bélica en el este de Ucrania, afectando la paz en la región y con el potencial de extenderse a otros países, dijo, integran nuestra organización. Ahora, nuestra opinión aquí es que luego la República Dominicana no tiene velas en ese entierro. Además, debemos recordar que Rusia, luego de la perestroika, fue despojada de vastos territorios y ahora mismo es acosada por los miembros de la OTAN, aunque es mejor decir por los Estados Unidos, que lleva enorme cantidad de armamentos a países que hacen frontera con la referida nación. Y que antes eran zonas de... Parte de Rusia. Yo creo que, como yo digo ahí, Darío, nosotros no tenemos vela en ese entierro. Es mejor a veces quedarse callado, aunque Claro se que vote sí, de otra forma, pero a veces es preferible quedarse callado. Así es. Mire, vamos a escuchar a continuación a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la provincia La Altagracia, que habla y evalúa sobre el manejo del COVID de parte del gobierno. Manejado el tema de la pandemia, el tema de la canasta familiar. Mira, la República Dominicana, vamos por parte, a nivel de la pandemia, ha hecho un trabajo muy excelente y vemos los frutos, cómo ha disminuido la pandemia en República Dominicana. Los casos ya están bajando, gracias a Dios. Lo segundo, hay una situación internacional, principalmente con el petróleo, que ha subido. Y algunos precios se han disparado por el asunto del combustible y todo eso, pero pienso que el gobierno está aplicando políticas públicas para mejorar la situación económica en República Dominicana. Vamos a esperar, estamos llenos de esperanza para escuchar el discurso del señor presidente el 27 de febrero. Él va a dar cuenta de lo que ha hecho y va a presentar algunas proyecciones de futuro. Pienso que va a tratar el asunto de los precios de la canasta familiar,
otras realidades que hay en la República Dominicana, pero en forma general el pueblo está esperando un discurso lleno de esperanza y que le dé cierta fortaleza al pueblo dominicano.